extrañamente puntuales, batiendo todos los récords. Para empezar, buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por acudir a esta convocatoria, y muchas gracias como siempre a la gente de Traficantes de Sueños. Un sitio espléndido, siempre abierto a este tipo de iniciativas, donde nos encontramos como siempre como en casa. Para los que no conocéis las costumbres del lugar, tenemos hasta las 9, que a las 9 el personal tiene que dejar de currar, que es lo suyo. Entonces nuestra idea era más o menos utilizar la mitad, una primera hora en intervenciones previas de la mesa, y después el resto del tiempo pues ver si podemos abrir un coloquio, y a las 9 nos echan. Entonces el siguiente punto en el protocolo es que yo presente la mesa, ¿no? Quería empezar por Mersona. Por Mersona es hermana de Salvador Puig Antich, como Inma, como Karma, como Montserrat, ¿no? Son 4 mujeres que han peleado indesmayablemente contra que el asesinato. Primero han peleado en este país, han intentado reabrir ese caso aquí en Estrasburgo, y ahora finalmente, cuando se nos cerraron todas las puertas aquí, están en la querella argentina. Mersona viajó a Buenos Aires. Yo solo quiero contaros una pequeña cosa. Cuando yo llamé a Mersona para proponerle que se personaran en la querella argentina, yo recuerdo que ella me explicó que se habían metido ya en 4 procesos, y que era aquello que había sido muy duro, y que era muy duro el proceso de esto, pero que en cualquier caso ella tendría que convocar una asamblea de hermanas famosas, a la que se refieren también en el libro, y con el resultado de esta, que la llamara en una semana. Cuando la volví a llamar me insistió en que aquello era muy duro, pero que habían pensado que Salvador también se habría metido en esta lucha. Yo me emocioné, claro, cuando oí eso, porque primero porque pensé, contamos con Salvador, y segundo porque pensé, contamos con Mersona y con sus hermanas, contamos con mujeres de esa pasta, de la pasta de Ascensión Mendieta, las mujeres que protagonizan nuestra lucha, y las mujeres que nos van a llevar a ganar, porque estamos convencidos de que terminaremos ganando en esta pelea contra la impunidad franquista. El siguiente a presentar es absolutamente absurdo que yo lo presente. Joan Tardá, porque lo conocéis todos. Joan Tardá es un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Si recordáis, en la anterior legislatura, ese congreso que no nos representaba, pues bien, había alguna gente, poca, que sí que nos representaba, y él era uno de ellos. Todas las iniciativas que llevamos en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad del franquismo contaron con su apoyo y con su consejo. Es más, ya puesto, ¿no?, al festival de la querella, Joan impuso en Esquerra Republicana de Cataluña su personación en la querella en defensa de las mujeres y hombres de ese partido que asesinó la dictadura, cosa de la que deberían de tomar nota otros partidos. Presentaron esa querella encabezada por Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña y miembro de Esquerra Republicana de Cataluña. Nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros y por su participación en la querella.
Jordi es periodista y escritor. Yo lo he conocido esta tarde. Lo conozco del libro. Lo conozco del libro y es un libro que os recomiendo que compréis y que leáis, porque tendréis una información meticulosa de lo que fue ese caso y una información escrita desde un punto de vista honesto y respetuoso con las ideas y sentimientos del gran luchador que fue Salvador. Y además tengo el convencimiento de que Jordi es un gran tipo. Si queréis una demostración, os leo cómo acaba este libro. El libro acaba con esta frase: porque nos la merecemos, la tan anhelada victoria, y es de justicia. Es exactamente así como había que terminar el libro. Es de justicia, y nos lo merecemos porque llevamos 42 años peleando contra la injusticia. Ese es el autor del libro. Y yo soy Chato Valante, preso político de Francia. Formo parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina en representación de la Comuna, que es una magnífica asociación de talegueros y talegueras, cuya actividad fundamental en este momento es la lucha contra la impunidad de franquismo. Y no lleva mucho tiempo esto de la querella argentina. Yo todavía tengo un poquito para hablar, el resto intentaré meterlo en el coloquio. Yo, hablando del libro, yo querría señalar fundamentales tres cosas. Una, es un trabajo exhaustivo, realizado a partir de un conocimiento a fondo de lo que es esa causa, y además de una serie de entrevistas prácticamente con todo el mundo que uno puede imaginar que tuvo algo que ver con aquel caso. Y en este segundo aspecto, en esas entrevistas hay algunas cosas que tienen una importancia fundamental de cara a una reapertura de ese proceso. No os las digo, os lo leéis, porque hay informaciones muy importantes. Ahí es una demostración de que sigue existiendo periodismo de investigación, y periodismo de investigación del bueno, porque en ese libro no hay ni un juicio de valor, ni una afirmación gratuita, y todas las conclusiones están rigurosamente demostradas, como hay que hacer en un libro de estas características, ¿no? Segundo aspecto sobre el libro. El libro está atravesado por una clarísima denuncia de ese juicio como una farsa que tenía su sentencia ya dictada desde antes de empezar, partiendo del más absoluto desprecio de cualquiera de los principios de la justicia, como corresponde al régimen que juzgaba a Salvador, ¿no? Ese régimen que sustituyó sistemáticamente a la justicia por la venganza. Desde ese punto de vista se empieza por denunciar a los políticos del régimen, desde el dictador a los que firmaron aquella sentencia de muerte. Nosotros tenemos imputados y con la pedida la extradición de Antonio Carro y de José Utera Molina, dos ministros que firmaron aquella sentencia de muerte. Y se mete con la justicia militar, si es que tal cosa existe, y hace un repaso no solamente de los mecanismos que llevaron a toda aquella farsa, sino de los energúmenos uno por uno que lo realizaron. Y yo quiero simplemente citar a uno, Carlos Rey González. Era el único, como representante del cuerpo jurídico del ejército, que tenía algo que ver
con el derecho. Él fue el que dictó esa sentencia de muerte, él fue el que llevó el proceso, aunque era el más joven y con el rango de capitán. Este indefecto hoy defiende a la Alicia Sánchez Camacho, o defiende, ¿no? Ha pasado de la imposible justicia militar a la imposible justicia eclesial, porque se dedica a las separaciones ante los tribunales eclesiásticos, se dedica también a los procesos de canonización y de beatificación, que son ahora mismo uno de los principales negocios que tiene montado el Opus, y él formando parte de ese mecanismo de conseguir dinero. Lo que es importante retener de este es la denuncia que se hace de la estupidez y de la infinita crueldad de aquel proceso. Si queréis un ejemplo claro de esa infinita crueldad, a Salvador le hicieron firmar 6 horas antes de asesinarlo que lo iban a ejecutar, porque había que llevar ese papel dentro de los papeles del proceso de la justicia militar. Ese era el régimen contra el que nosotros luchábamos. La siguiente cosa, al final, ya, sobre el proceso que se llevó adelante, entender que además de todas esas cuestiones, Jordi trae el proceso aquí y ahora. No simplemente se limita a denunciar a los políticos, a los militares, a los policías del franquismo. También denuncia a la casta política hoy, a esa gente que es incapaz de anular sentencias promulgadas por tribunales, por consejos militares fascistas, que aplican un código de justicia militar de un ejército golpista y asesinan gente sin prueba alguna. Esa gente que no está anulando esas sentencias, esa gente que tampoco está juzgando a los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese régimen, esa gente, como se dice en este libro, son colaboradores, son cómplices del franquismo, sea cual sea el partido político al que pertenece. Eso, que es obvio, que es claro, da gusto leerlo, negro sobre blanco. Particularmente da gusto leerlo negro sobre blanco a los que tuvimos que soportar aquellos juicios, a los que tuvimos que soportar aquellos consejos de guerra. Solamente eso es una enorme alegría que os podréis dar leyendo este libro, porque hay alguien con la suficiente valentía como para decir algo obvio en un país que está acostumbrado a mirar para otra parte, en el que los políticos han terminado con el cuello como la niña del exorcista, intentando mirar a cualquier lado que no les indiquen toda la falacia y la estulticia y el asco que da gente que después de 40 años de muerto el dictador no es capaz de sacar a los muertos de las cunetas. Eso lo tenéis escrito en el libro, por eso os digo, comprar el libro, que merece la pena. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un día nos llama mi hermana segunda y nos dice que el domingo por la noche todas a cenar en su casa, que hay un padre de la escuela, porque mi hermana había tenido a su hija, que ha escrito un libro sobre Salvador. ¿Cena de Pantumán? La Pantumán, muy catalán. Y lo primero que pensamos todas fue, ostras, pero si está todo dicho sobre Salvador.
porque se han escrito más libros y qué más. Y entonces quedamos con él y nos contó que iba sobre el proceso, sobre todo el proceso judicial, y que había descubierto nuevos testigos y nuevas pruebas, y bueno, que estaba todo argumentado y así. Tiramos para adelante, lo felicitamos, y entonces en el momento en que te pones delante del libro, leer cosas sobre Salvador siempre cuesta, pero también no puedes dejar de hacerlo porque tienes ganas de saber todo lo que ha pasado, ¿no? Y claro, es un doble sentimiento, pero bueno, ya una vez preparada así emocionalmente, lo empecé a leer y realmente no me costó porque no habla de la parte humana de Salvador, sino del proceso, y entonces te va cogiendo una mala leche, que dices, ¿cómo hemos podido vivir 40 años bajo todas estas injusticias y cómo hemos aguantado? Porque realmente, bueno, la cosa tiene que decir. Y ahora me he perdido. No va a ser una mala leche. Es la mala leche, es que cuando hablo de la mala leche ya... Que eso lo ha dicho mucha gente leyendo un libro, sí, que me pongo eso. Claro, porque me indigno, ¿vale? Es que es una cosa detrás de otra y dices, ¿cómo hemos aguantado? Claro, yo he vivido la última parte del franquismo, pero realmente es que no se explica, porque es que de injusticias han habido, y de sufrimiento y de negrura, mucha negrura. Y entonces, bueno, quiero agradecer o sea, hemos podido llegar hasta Argentina gracias al esfuerzo de muchísima gente, desde el grupo de Esquerra que nos ayudó bueno, que fueron ellos los que vinieron y nos dijeron que se presentara una moción delante del Parlamento catalán para poder reabrir el caso, y para reabrirlo se necesitan pruebas nuevas. Entonces todo el Parlamento catalán lo aprobó y pudimos pasar el caso a los abogados que trabajaron muchísimo durante 2 años y encontraron las pruebas y lo hicieron muy bien, pero tampoco pasó, o sea, tampoco reabrieron el caso. Y gracias a todo esto, al esfuerzo de muchísimas más personas, también, que gracias a todos ayudan a que la memoria siga vigente, y que esto nos ayude a todos a que no tengamos que volver a pasar por situaciones como las que se han vivido en este país. Muchas gracias. Sole, ¿dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás, Sole? ¿No está? Sí. Ahí. Quiero empezar. Buenas tardes, primero, antes que nada, a agradecer a Sole la organización de este acto fantástico, con la sala llena, fagoig, que decimos en Barcelona, en Cataluña. Gracias, Joan, por tu presencia. No os doy las gracias a vosotros por vuestra presencia, sino por vuestra tenacidad, por vuestro compromiso, por vuestra lucha. El periodista tendría que ser invisible, los importantes son ellos. Suya es la historia, de ellos es la historia, de ellos es la lucha, y su compromiso es el nuestro. El periodista solo cuenta verdades. El mal periodista es aquel que inventa, y pues digo, ¿no? Pues tendríamos que ser transparentes. Gracias a todos por estar aquí. Voy a empezar en estilo Pablo Iglesias. Le he oído un par de mítines en Barcelona. Gran orador, a tope, impresionante. Él tira de anécdotas para empezar, que es una forma de meterse el público un poco en el bolsillo, de empezar de forma amable. No es mía la anécdota, es de un actor catalán, Ramon Madaula. No sé si lo conocéis, es muy conocido en Cataluña, yo creo que aquí también, porque ha trabajado mucho. Es el marido de la Colometa. El marido de la Colometa es Sílvia Munt,
protagonizó una serie fantástica interpretando el personaje que creó Marcel Rodeva en La Plaza del Diamante, La Plaza del Diamante, y como son pareja, pues para mí siempre el hombre de la plumeta. Es una anécdota que se la oí en la radio, hace referencia a un lapsus lingüístico que él tuvo una vez aquí en Madrid, estrenando una obra que primero la interpretó en Barcelona. No me acuerdo del nombre de la obra. Se ve que él era el actor que salía primero a escena, salía en medio del escenario, miraba al fondo como si fuera al horizonte, y en catalán decía: s'acosten als soldats, que traducido literal al castellano se acercan los soldados. Por la razón que fuera, ese día el traductor automático que llevamos siempre la gente de Barcelona cuando venimos aquí en Madrid se le estropeó o tuvo un lapsus, no sé qué le pasó, que Ramón en el día del estreno en Madrid se pone en el escenario y en vez de decir se acercan los soldados, se acuestan los soldados. Me imagino que ese quiso morir, nadie entendió nada y bueno, tiene su gracia. ¿Por qué recurro yo a esta anécdota que no tiene nada que ver ni con Barcelona, ni con sus hermanas, ni con Salvador, ni con la tragedia que se esconde detrás de su caso? Por un lado me sirve para pedir disculpas porque voy a perpetrar el castellano, que es una lengua que yo hablo demasiado poco. Fui parido en catalán, tuve la suerte de poder estudiar desde niño en catalán, porque mis padres junto a otra gente se unieron al final del franquismo para crear una escuela donde los niños pudieran ser educados en la lengua con la cual fueron paridos y con la cual jugaban en las calles. Y después, en el ámbito profesional, yo he trabajado siempre en catalán, solo con un paréntesis que duró 3 meses de un invento de prensa amarilla que en los años 90 se creó en Barcelona. Me fui a trabajar a ese periódico en castellano, duró 3 meses, a la torre del paro enseguida, o sea que mi experiencia con el castellano fue terrible, o sea que me vas a disculpar por todos los errores lingüísticos que uno pueda cometer en este breve parlamento que voy a hacer. Esto por un lado me sirve la anécdota de Ramón y por otro lado el lapsus lingüístico que tuvo él, que crea esta dicotomía, ¿no?, entre un ejército que se acerca peligroso con las armas desenfundadas con el objetivo de tomar una plaza enemiga, contrasta con un ejército que se acuesta, de hombres mujeres que se ponen el pijama, se ponen en las tiendas a dormir, o sea, dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Pues bien, ¿por qué digo esto? Porque mi libro de lo que va es de crear ejércitos que se lo hacen no de soldados, sino de mujeres y hombres como los que estáis hoy aquí, que cojan la bandera de la verdad, la bandera de la dignidad, la bandera de la historia, y vayan para el objetivo de conseguir la justicia. Es un libro, como ha dicho Marsona, que indigna, es un libro con la voluntad de indignar. Mal estaría si mi libro creara lectores pues, que se acabaran durmiendo leyéndolo, ¿no? Todo lo contrario, es un libro para crear eso, un ejército de mujeres y de hombres comprometidos con la causa de Marsona, con la causa de Chato y con la causa de toda la gente que está luchando en este sentido. ¿De dónde sale la idea de escribir yo sobre Salvador? Cuando Marsona, ya lo he dicho muy bien, se había contado todo y muy bien contado. Si habéis visto la película Salvador, sale de un libro que en su día escribió Francesc Escribano, gran periodista catalán, donde ahí se cuentan ya muchas cosas. Pues la idea mía sale del hecho de yo como periodista del diario Avui, periodista de tribunales, de haber seguido el proceso de revisión que Marsona ya ha apuntado, que se siguió delante del Tribunal Supremo entre los años 2005 y 2007. Las hermanas Puchantik contrataron a los abogados Sebastián Martínez Ramos y Olga de la Cruz con la misión de pedir la revisión del caso delante de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.
una revisión de un caso ya sentenciado solo se puede pedir, según la legislación vigente, si uno es capaz de aportar prueba nueva que en su día no fuera vista por el tribunal que juzgó el caso, o testigos nuevos. Esto lo tuvimos fácil porque... Eso a ti te parece fácil, pero eso es difícil. Es difícil, pero como que no aceptaron ninguna prueba, todas eran nuevas. Eso quiero decir. Sí, pero lo que yo quería decir es que el trabajo legal, el trabajo jurídico de Sebastián y Olga fue brillantísimo. En el libro veréis que hay una web donde hay colgada toda la información del caso. A quien le interese el detalle jurídico, ahí va a encontrar los documentos, el texto del recurso presentado por Sebastián y por Olga, con todos los testigos nuevos que ellos aportaron. Y mi indignación nace en junio-julio del 2007, cuando el Supremo, en vez de hacer un acto de justicia y aceptar a trámite la revisión y entrar a fondo a discutir sobre el caso y sobre los motivos nuevos que se le aportaban, en vez de hacer caso a los votos que hicieron los jueces Calvo Cabello y Ángel Juanes, que hicieron apoyo, gracias, a la petición de revisión, pues ahí se impuso la mayoría, no una mayoría jurídica, y ese es el drama y esa es la indignación, sino una mayoría que actuó en clave política. Y ese es el drama. La Sala Quinta del Tribunal Supremo, sala militar, es una sala que actúa con criterios políticos, con una mayoría que bebe y vive del pasado, con una raíz clarísima y directísima con el franquismo, y eso es lo que yo, desde el momento en que el Supremo falló en ese sentido, quise denunciar en un libro. Me indignó tanto, tengo que decir, el hecho en sí de la resolución, como la forma en que esta fue acogida en Cataluña. A mí me sorprendió mucho, siendo como somos una gente pues, que nos gusta salir a la calle a manifestarnos a miles, que esa resolución, que es un insulto al caso más flagrante de represión que vivió el pueblo catalán en el franquismo, la muerte de Salvador concentra en sí misma toda la brutalidad de la represión del régimen franquista en Cataluña y también en el resto del Estado, pues que eso pasara desapercibido. No hubo una respuesta de la sociedad de indignación como hubiera tenido que ser, en mi entender. Hubo artículos de prensa, hubo cosas, pero no hubo más. Por eso yo me pongo a trabajar en este libro convencido de esa necesidad de crear esta de opinión, de levantar ejércitos que caminen al lado de la causa de las hermanas Puigcercós. Es un libro que arranca de aquí y, como ha explicado el Chato, introduciéndome yo en la causa, sumergiéndome en el sumario, empiezo a encontrarme nombres de personas que yo no había oído hablar de ellas nunca en todo lo que se había escrito, que tengo la suerte de contactar con ellas y que quedo pasmado, para decirlo de una manera, con lo que me cuentan, que son todo elementos que ayudan a demostrar de forma, ya creo yo, definitiva, por eso el caso se llama caso abierto, ayudan a demostrar de forma definitiva pues, el montaje y la conspiración judicial, política y policial que hubo en el año 74, entre septiembre del 73, cuando pasan los hechos, y en marzo del 74, cuando es ejecutado Puigcercós, pues demuestran la conspiración que hubo con el único fin de convertir a Salvador en carne de patíbulo, como así fue. Mira, si alguien que como yo está acostumbrado a ver su nombre en negro sobre blanco porque escriben los papeles y publica algún libro, os dice que no es vanitoso, no os lo creáis, porque el hombre es, el ser humano es como es, y a todos nos gusta pues ver que nuestro trabajo tiene su premio, en este caso pues, reconocido en un libro que he tenido la suerte en Cataluña pues
que ha tenido mucha buena acogida, 3 ediciones, muy buena prensa, se ha hablado mucho de él. Vanitosos somos, pero yo no he venido hoy aquí, no me he subido en el metro en mi casa, no he bajado para leer, he hecho transbordo en Sants con un metro un poco más grande que se lave para venir hasta aquí, a que nadie me aplauda, porque la parte de vanidad ya la tuve satisfecha en Cataluña cuando... si estoy aquí es por vosotros, porque es por vosotros que yo creo que vale la pena, merece la pena haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, por la gente que ya como Chato pues tenemos una edad, pero sobre todo por los jóvenes, que veo muchos aquí y que estoy muy contentos. Estoy pensando también en una persona muy joven, más joven que todos están aquí, que también conoce Marsona, una chica que se llama Laia Rull, estudiante de bachillerato, que me llamó a mí hace unos meses, está preparando un trabajo de investigación de recerca, que decimos en segundo bachillerato, para presentar. Lo hizo un trabajo alucinante sobre la pena de muerte y un capítulo muy extenso sobre el caso Puigdentí. Es ese tipo de soldados los que tenemos que levantar con este tipo de libros, esta gente, la joven, la que hay que implicar en la lucha por la verdad. Voy ya para terminar. Este libro también tiene un objetivo muy claro, que es alzarse contra el miedo. Cuando a mí he tenido suerte que compañeros me han entrevistado para hablar del libro y difundir su contenido, me preguntaban o me han preguntado: Jordi, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a tú buscando y encontrándote personajes del caso Puigdentí? Yo siempre he respondido lo mismo. Lo que más me sorprende es que todavía existe miedo, y existe mucho miedo en muchas personas. Durante esos 40 años de dictadura les inocularon el miedo a hablar en las venas, y todavía hoy hay gente que cuando vas a buscarlos, estoy escribiendo sobre Puigdentí, me gustaría conocer su versión, su experiencia en el caso, perdona, pero yo no te voy a hablar. O te hablan a medias, no te lo cuentan todo, porque ves que hablan con miedo todavía, como si en la mesa de al lado hubiera uno de la secreta, un falangista de esos que iban señalando a la gente después en comisaría. Eso es terrible. Mirad, es muy fácil. Voy a poner un ejemplo de qué quiere decir este miedo. Después de publicar el libro, me llamó un director de cine de Barcelona, Carles Balaguer, ha hecho unos cuantos documentales. Él había querido hacer un documental sobre el caso, pero lo aparcó en su día. Después de leer mi libro dijo: ahora es el momento, contactamos, nos pusimos a trabajar, organicé yo todos los testigos del libro. Hoy vamos a hacer esto, quiere salir, sí. Al final esto no va a tirar para adelante, por una razón económica, porque Carles no encontró la financiación suficiente, pero también por una cuestión de miedo. El miedo que ha tenido el testigo clave, que veréis que aparece en el final del libro, no os voy a contar quién es. Joan antes me ha dicho: hostia, hasta el final leyendo. No hables demasiado. Es periodismo, pero veréis que hay también una voluntad del autor del libro en que la información pase de forma amena. Es un poco un estilo detectivesco. El lector avanza a la vez que avanza también la investigación del periodista, hasta llegar al final del libro a un señor que vive en una ciudad pequeña de España, donde mandan hoy los que han mandado siempre y ya mandaban entonces, y que no tuvo ningún problema para recibirme a mí en su casa y hablar, pero que cuando se trató de ponerse delante de una cámara e integrar un documental, me dijo que no. Y yo le pregunté: ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que mi mujer no quiere. Y le pregunté: ¿por qué no? Porque tiene miedo. Miedo de los que han mandado siempre en la redacción, esta gente que debe tener. Voy a acabar con otra anécdota, en este caso es mía, es el único spoiler que voy a hacer del libro, está incluida en el libro. Era yo muy chico, muy pequeño, no llegaba a los 9 años,
recuerdo perfectamente, una mañana de sábado, dándole la mano a mi madre, paseando por la avenida de la Catedral, la avenida de la Catedral de Barcelona, sábado por la mañana, debía ser invierno, nos cruzamos con una pareja de policía uniformada, los grises. Digo que era invierno porque iban con esos abrigos de pies a cabeza, que parecían armarios de esos de metal, metálicos que ya no existen. Y yo sentí miedo, y lo tengo muy presente. Y es todo lo contrario que un chaval debería experimentar cuando se cruza con los policías. Tendría que ser una cosa simpática, que tendría que dar seguridad, todo lo contrario. ¿Y por qué ese miedo? Porque yo ya sabía, entonces, por lo que me habían contado en casa, que no esos dos hombres, sino el uniforme, lo que representaba, la represión dura del régimen, y es contra ese miedo, para que nunca más un niño cruzándose por la calle con dos policías sienta miedo de lo que representa esa gente, y el libro este también se habla. Acabaré también hablando de Pablo Iglesias, pero también de Joan Tardà y de todos los políticos que ya sois congresistas, en un momento en el cual yo creo que hay posibilidad de, por ejemplo, cambiar ese fascista que está actuando de ministro del Interior desde hace no sé cuántos años, 4. En Cataluña también tenemos fascistas, ¿no? Fernández Díaz es uno de ellos. Yo he escrito en el diario de trabajo, en el Punt Avui, que ese hombre, cuando sale, tendría que ser siempre blanco y negro, porque es la imagen del franquismo todavía aquí. Pues es el momento de cambiar de ministro del Interior, de poner un ministro del Interior que abra el cajón donde están ahí cerradas las órdenes de detención que en su día cursó la jueza María Servini Cubría, que por cierto tiene el libro de edición en catalán. Habrá que mandárselo, me imagino, también en castellano, para que se acabe de fundamentar en el tema. Pues es el momento de cambiar el ministro del Interior para dar curso a esas órdenes de detención. El año creo que ha empezado muy bien por lo que respecta a la lucha de la Argentina con el tema de Guadalajara. Hoy hay una noticia esta estupenda de Amnistía Internacional. Ahora voy a hacer de periodista para que quien no lo sepa. Hoy Amnistía Internacional ha hecho público que han presentado una querella igual que la Argentina, pero en México, con la cual cosa se abre otra vía de presión para que el volcán estalle un día u otro. Y lo que insistía, lo que decía antes, es el momento para que los políticos que como Joan, pues su lucha es incontestable y clara y firme por la verdad histórica y por la justicia, pues ahora es el momento. Gracias por esto. Buenas tardes y salud a todas y a todos. Yo no voy a hablaros más del libro porque ciertamente debo deciros que atrapa. Y un libro que está bien fundamentado desde el punto de vista de la investigación y que además está construido con aquella capacidad de ir animando al lector a pasar página, es lo que creo que acaba configurando un éxito editorial. Es cierto, en Cataluña lo ha sido, creo que lo será en castellano, por supuesto, máxime en estos próximos meses en los que intentaremos que todo aquello que atañe a la lucha antifascista y a las víctimas del fascismo vuelva a estar en el orden del día. Y además tengo la impresión que agradeceremos que se convierta en un instrumento para poder superar unos años, hablo de los últimos 3 o 4 años, 5 quizás, que ha existido un cierto retroceso en los ritmos
con los que habíamos encarado todo aquello que atañe, repito, a la memoria histórica, por decirlo de alguna manera. Suerte hemos tenido de la querella, que ha servido para mantenernos más o menos al día y no retroceder demasiado, que sí que se ha retrocedido en la socialización de este objetivo. La razón es evidente: la crisis económica galopante, tan intensa, puso encima de la mesa temas mucho más perentorios que no otros, y esto se tradujo en los debates políticos en todas las cámaras parlamentarias, fuesen en los distintos territorios del actual Estado español o en las Cortes Generales. Es decir, que todo el movimiento memorialista se vio un tanto tocado por la necesidad de encarar otros debates. Bien, fijaros, han transcurrido 12 años entre el 2004 y donde estamos ahora, ¿no? Fijaros que, para ser sinceros, el modelo de impunidad español no hemos conseguido resquebrajarlo, no lo hemos conseguido. Incluso podríamos decir que a efectos reales estamos donde estábamos. Claro, dicho así, puede parecer que seamos unos fracasados. No, hemos avanzado muchísimo. Porque en el año 2004, quiero recordaros que yo no intentaré ni nunca haré propaganda partidista. Pero en el año 2004, las fuerzas políticas, la mayoría de las fuerzas políticas que se presentaban en las elecciones, incluso en sus programas electorales, había desaparecido cualquier atisbo de reivindicación relacionada con las víctimas de la dictadura. Incluso partidos políticos que tenían un larguísimo victimario de personas asesinadas. Incluso hay que reconocer que en el año 2004 no habíamos previsto poder enterrar a Aznar. Tuvieron que ocurrir hechos muy trágicos en Madrid para que la derecha fuese, digamos, desterrada de la gobernación del Estado español. Entonces, precisamente porque el Partido Socialista Obrero Español no tenía los suficientes apoyos como para poder investir a Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno, tuvieron que aceptar unas condiciones que pusimos, en este caso los republicanos catalanes, a fin de efecto que Zapatero pudiera ser presidente del gobierno. Y la condición que pusimos, una de las condiciones que pusimos, es que tenían que hacer una ley para reparar a las víctimas de la dictadura. Y esto fue un éxito para todos. Y efectivamente, el Partido Socialista dijo que sí. Es más, no solamente dijo que sí, sino que al cabo de pocos meses se debatió por primera vez una iniciativa parlamentaria en el Parlamento español que reclamaba la anulación de la sentencia del presidente Lluís Companys, porque nosotros creíamos que si conseguíamos la anulación de Companys, por efecto dominó tendrían que anularse todas las otras sentencias. Lo mismo que hizo Helmut Kohl, que no era trotskista ni mucho menos, anulando en el año 1998 todas las sentencias de los tribunales nazis desde el año 1933. El Partido Socialista dijo que sí, se aprobó, dijo que la ley de la memoria ya anularía las sentencias, que es la piedra angular del problema. Es más, la vicepresidenta, un 15 de octubre, día en que asesinaron en el año 40 a Lluís Companys, fue a Barcelona y al lado del presidente de Cataluña, Pasqual Maragall, dijo que efectivamente el Estado español anularía la sentencia del presidente Lluís Companys y por ende el resto. Bien, pasaron 2 años, se hizo la ley de la memoria y nosotros, los republicanos, que fuimos el catalizador que hizo posible la tramitación de esta ley,
fuimos los únicos que tuvimos que votar no. Y otras fuerzas políticas de izquierda consideraron que tenían que votar sí. ¿Por qué votamos no? Porque entendíamos que si todas las izquierdas legitimaban la ley, entonces todo estaba muerto. ¿Por qué no podíamos legitimar la ley? Porque la ley lo que hace es, y ahora hablo solamente de lo que nos atañe, tema de tribunales, sentencias, fusilamientos, etc. Lo que hace la ley es solo reconocer la ilegitimidad, que es la filosofía Villarejo, solo reconoce la ilegitimidad de los tribunales franquistas. No reconoce la ilegalidad. En consecuencia, las sentencias son ilegítimas, pero no son ilegales. Y aquí está el kit de la cuestión. Es decir, lo que hace la ley de la memoria es mantener el status quo de la legalidad de la dictadura franquista. Claro, no podían hacer otra cosa, porque si realmente reconocían la ilegalidad de los tribunales, todo el aparato se desmoronaba. Con lo cual, desde la ley de amnistía preconstitucional del 15 de octubre del año 77 hasta el mismo debate que hubo hace pocos meses, pocos años, cuando el anterior jefe del Estado le pasó los trastos al actual, todo quedaba absolutamente contaminado. Es decir, es evidente que cuando los dirigentes políticos de derechas y de izquierdas que están avalando esta ley dicen no podemos hacerlo, en el fondo están hablando conscientes de que si realmente se apuntan a las tesis que defendemos nosotros, todo el aparato, todo este modelo de impunidad queda absolutamente, no solamente resquebrajado, sino que se hunde. Lo cual nos lleva a la situación actual. Sería impensable que en el Bundestag de Alemania hubiera una sala dedicada a un jerarca del nacionalsocialismo. Y en cambio hay una sala en el Parlamento español donde se legislan leyes democráticas dedicada a Fraga Iribarne. Fraga Iribarne, que se fue de este mundo sin pedir nunca perdón y recordar los hechos de Vitoria o recordar el papel que tenía en el gobierno español cuando se asesinó a Julián Grimau. Y es absolutamente normal, está absolutamente normalizado que Manuel Fraga Iribarne tenga una sala, digo, dedicada en un espacio del Parlamento español. Lo cual nos lleva, y este ejemplo es extensible a otros muchos. Recordar cuando Bono, sin ningún rubor, hizo desfilar al lado de un republicano español que había sido maquisard en Francia, que había entrado en París con Leclerc, lo hizo desfilar al lado de un ciudadano que había formado parte de la División Azul. Y no pasa nada. Es decir, la gran pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es el precio de la desmemoria? Y nosotros defendemos, y esto lo dejo para el debate y es muy largo y forma parte de un discurso más profundo, nosotros entendemos que la impunidad está en la base de esta democracia low cost. La impunidad es lo que avala la relativización de los valores democráticos. Es lo que hace normal la corrupción. Es lo que hace normal las puertas giratorias. Es lo que hace normal el todo vale. Es lo que hace normal una concepción de la democracia, no como los anglosajones que la fundamentan en el respeto,
en la no vulneración, sino que aquí se apoya en la mayoría, la estricta mayoría. Tienes la mayoría y en consecuencia actúas sin ningún tipo de capacidad de diálogo y de comprensión de lo poliédrico que es nuestro mundo, nuestra sociedad. Por esto la sociedad no se ha escandalizado de lo que hizo el Partido Socialista en el año 2009. Recordar que en el año 2003 todavía fue posible que Garzón juzgara a Caballo, el torturador argentino. En el año 2009 el Partido Socialista ya se cargó buena parte de la justicia universal. En el año 2009. Es decir, aquellos mismos que decían en el 2004 que estaban en condiciones de una vez por todas encarar con una ley la justicia que se requiere para las víctimas del franquismo, en el año 2009 ya se cargan buena parte de la justicia universal. Y recordar que a partir del 2009, para que un tribunal español pudiera encausar a un genocida, ya era necesario que este genocida estuviera implicado en un caso que tuviera alguna relación con el Estado español. Ya no es justicia universal. Y luego en el 2014, ¿qué ocurrió en el 2014 ya con el Partido Popular? Que le dio todavía otra vuelta de tuerca. Lo que hacen es, solamente si el genocida, el torturador, puede ser juzgado por el Estado español, si es español, o bien es un extranjero que reside en España. Con lo cual, la justicia universal ya no solamente no es universal, sino que se va restringiendo hasta el punto que la víctima, aun cuando sea española, si ha ocurrido fuera del territorio español, el Estado español ya se lava las manos, entendiendo que la justicia ya la buscará en el lugar donde él ha sido víctima, que por supuesto no es, en muchos casos, una democracia. Y además, el Partido Popular ya aprueba que todos los casos que estén en curso quedan sobreseídos, que como sabéis fue lo que el embajador de China, básicamente por las presiones de Israel y las presiones de China y de los Estados Unidos. Es decir, fijaros, todo ello a caballo de la crisis económica. Y sabéis vosotros, y lo saben las entidades, cómo y de qué manera nos ha costado a las fuerzas de izquierda, yo hablo por los republicanos, incluso denunciar todo lo que estaba ocurriendo, porque ciertamente estábamos inmersos en los desahucios, ¿no?, en el incremento brutal del paro, en el desguace del estado de bienestar, con lo cual es cierto que esos temas, ellos eran muy conscientes, de la misma manera que la ley Mordaza no es otra cosa que la ley que acompaña la necesidad de reprimir en función del desguace. Ellos sabían que era el momento perfecto para poder ir, digamos, achicando el Estado democrático. De manera que estamos en una situación un tanto jodida. Yo quisiera recordar una anécdota y luego apuntar 3 o 4 cosas sobre el momento actual que puedan servir para el debate. No me resisto a una anécdota. Mira, en el año 2011 tuve la oportunidad, y perdonad que tenga que hablar de mí, y ahora, olvidados de Joan Tardà, un diputado, En el año 2011 tuvimos una gran oportunidad, porque el Partido Socialista se planteaba la necesidad de hacer una nueva ley para rehabilitar mejor a las víctimas del terrorismo. Nosotros siempre hemos dicho que un Estado, por mucho que haga por las víctimas,
siempre será poco. Bien, y nosotros dijimos, bueno, es una buena oportunidad, es una gran oportunidad, porque hay que acabar ya con las víctimas de primera y las víctimas de segunda. Y intentamos negociar con el Partido Socialista y les dijimos, es una gran oportunidad, es la oportunidad de poner encima de la mesa también las víctimas de los crímenes de Estado, de los grupos fascistas, de los grupos paramilitares, de la Guardia Civil, las torturas. Recuerdo que hubo un diputado socialista que la manda mucho, que es más joven que yo, y me escuchaba con cara de estupor. Y yo pensaba, ese tío se cree que le hablo de la toma de Tetuán. Porque hacía una cara como... Yo decía, este tío está pensando, ¿y ese tarda de qué coño me está hablando? Es decir, lo preocupante era que parecía como si le hablaras de algo que no estaba, no porque sea mala persona, sino le hablabas de algo que no estaba en su agenda. No estaba en su agenda. Preocupante que fuera una persona mucho más joven y que ahora tiene un papel muy importante en el grupo socialista. Pero fijaros, entonces opté por lo siguiente, y eso dirá la anécdota, y luego hablaré de lo otro y acabaré. Opté por lo siguiente, opté por intentar crear mucha tensión en el Parlamento español. Y entonces tenía 10 minutos para hablar y me limité a decir, señorías del Partido Popular y señorías del Partido Socialista, ustedes han decidido hoy, salvo que hoy rectifiquen, consagrar la existencia de dos clases de víctimas y ello es inadmisible y vergonzante. Y acto seguido dije, Agustín Rueda Sierra, Martín Marcó Barcellà, Gustavo Muñoz del Bustillo, Jordi Martínez de Foix, Vicente Antón Ferrero, Miguel Arregui, Ignacio Arregui, María Asensio, Francisco Aznar, es decir, como sabéis, más de 100 personas que durante la transición fueron asesinadas por el sistema. Os podéis imaginar la tensión que se creó. Ahora, bien, y al final sacamos, Esquerra decidió sacar la fotografía de Salvador Puig i Gentí, que era única el final de todo, como el corolario de aquello. Pero la anécdota viene de eso. Dice, acaba diciendo, señorías, las víctimas de aquellos, cuando ya se había acabado la lectura larguísima de nombres, compañeros de Galicia, de Andalucía, gente que ha ido, fue cayendo, ¿no? Decía, señorías, las víctimas de aquellos años de la transición hoy serán olvidadas, sí, como olvidadas, y luego dije, señor Zapatero, míreme, porque no miraba, estaba así, cabizbajo, y entenderéis por qué en la anécdota final. Como olvidadas fueron otras. Este es el retrato del olvido. Sacamos, el retrato de Salvador Puig i Gentí. Hoy no se reconocen las víctimas del terrorismo de Estado, no se reconocen las víctimas de los grupos fascistas durante los años de transición, de igual manera que no han querido reconocer en la ley de la memoria otras víctimas de unos años, pocos, muy pocos anteriores, como Salvador Puig i Gentí. Y esto es una vergüenza. Y luego dije, ¿se imaginan ustedes, señores socialistas, que pierdan las elecciones y vuelva a la derecha? Y la derecha volvió. Y cuando bajaba y pasaba por el lado de Zapatero me miró. Y al lado tenía la vicepresidenta del gobierno. Y me dijo, Joan, algo habrá que hacer. Y yo le dije, pues díselo al presidente del gobierno. Es decir, eran muy conscientes de la vergüenza que suponía no aprovechar, porque luego efectivamente perdieron las elecciones, ¿no? Y ante esto acabo, nosotros contemplamos tres escenarios. Es cierto que la correlación de fuerzas ha cambiado en el Parlamento español. Vamos a verlo.
nosotros volveremos a presentar ya de inmediato en el registro, presentaremos nuestro proyecto de ley de la memoria histórica, por decirlo de alguna manera, que es el que nos derrotaron en el 2004, que es el que nos derrotaron en el 2008, que es el que nos derrotaron en el 2011, y ahora lo volveremos a presentar. Es el mismo, porque no ha cambiado absolutamente nada. 2. Estamos en el frente internacional, gracias a los compañeros que abrieron la causa de Argentina, y luego viene lo más apasionante para nosotros, y lo entenderéis. Durante esta campaña electoral ya hemos dicho que el primer acto que hará el primer presidente de la República de Cataluña, lo hemos dicho durante la campaña electoral, el primer acto que hará el presidente de la República de Cataluña será anular la sentencia del presidente Lluís Companys. Esto será lo primero que haremos el día que proclamemos la República. Y para conseguirlo, estamos trabajando todas las fuerzas políticas catalanas que en el proceso constituyente que iniciaremos ya, porque la comisión, ya se ha creado una comisión en el Parlamento catalán que tiene como objetivo en estos 18 meses, que es el plazo que nos hemos fijado para terminar los trabajos y hacer el referéndum de la futura Constitución de la República, el tema de las víctimas tiene que ser troncal. Es decir, formará parte del debate en este proceso constituyente, porque tiene que estar no en los principios rectores de la futura Constitución de la República, sino que tiene que estar en el artículo 2, 3, 4, en los primeros artículos habrá el tema de las víctimas. Y vamos a revisar y anular todas las sentencias que estén implicados ciudadanos de Cataluña o hechos que hayan ocurrido en Cataluña, que es, digamos, la palanca que nos permitirá anular las sentencias que se anularán desde la justicia catalana y que ciertamente en una primera época es posible que la justicia española no quiera reconocer esta anulación. Y por otro lado, todas las víctimas españolas podrán acudir a los tribunales de la República a fin y efecto de poder hacer lo que nos ha negado el Estado español. Y si hay alguien que no se lo crea, pues me remito a nuestro compromiso de finalizar todo lo que nos hemos propuesto, y que a diferencia de antes, ahora esto está sostenido por un gobierno que, como sabéis, lleva pocas semanas de funcionamiento, pero que tiene que acabar los trabajos en 18 meses. Es decir, este es nuestro proyecto, y desde aquí siempre a vuestro servicio y al servicio de la causa del antifascismo.